Sanar el cáncer desde el alma, capítulo 19, Ana. Quien tiene algo por qué vivir puede soportar cualquier cómo. Nietzsche. Ana ha seguido adelante en una profunda aceptación y fe. Sin conocer formalmente de técnicas sanadoras, entregó su caso a Dios. Aprendió a agradecer cada mínima cosa que llega a su vida y cada solución, por pequeña que sea. Su energía amorosa y de gratitud ha creado vibraciones muy positivas a su alrededor. No oculta su cabeza sin cabello ni su enfermedad. Es capaz de hablar libremente de su experiencia y sobre todo ha aprendido a aceptar todo lo que no depende de ella. Ha sucedido un reacomodo en su familia y todo sigue fluyendo. Esa actitud positiva y de entrega ha hecho que aparezcan bendiciones y mágicas oportunidades, consiguiéndose finalmente lo necesario para las radioterapias. Ha recibido también mucho apoyo espiritual que la ha guiado. Ha tenido tiempo de revisar su vida durante las sesiones del tratamiento y en los momentos de soledad donde ha encontrado muchos recuerdos tristes, decepciones, ilusiones destruidas y grandes pérdidas que aún duelen a pesar de los años transcurridos. Ha recordado especialmente a su padre y su esposo víctimas del cáncer y a su inseparable hermana que partió inesperadamente en la flor de la juventud. Pero también se da cuenta de que siempre ha sido resiliente y de que se ha levantado a pesar de lo inmenso que puede haber sido el dolor. Se da cuenta de que aún en su situación siempre ha tenido la disposición de apoyar a sus seres queridos desde el corazón. Siempre ha compartido su sonrisa y su espíritu alegre. Solo en los momentos de máximo malestar se ha apagado su espíritu dicharachero, aunque siempre ha vuelto a aparecer. Ha tenido paciencia con todos y con ella misma, un día a la vez, y la luz de Dios me rodea son sus lemas. Ella es una maestra de vida y su experiencia límite ha iluminado su entorno. Con frecuencia se veía al espejo y casi no se reconocía, pero sus ojos eran el termómetro de su vitalidad. Sus ojos tenían luz, ya no mostraban angustia sino paz y confianza. Confiaba en su cuerpo, pero sobre todo en su fe. Ahora sí podía decir desde el corazón que no temía la muerte, pues se había entregado a lo que su destino le deparase. No sabía si habría mañana, pero vivía su presente agradecida, regalando amor y confiando. Podríamos preguntarnos cómo pudo ella lograr todos los milagros que ocurrieron en su vida, o por qué su padre y su esposo no lo lograron, o cómo, siendo ella una venezolana de bajos ingresos, sin ahorros y sin relaciones adineradas, pudo cumplir su tratamiento en un país donde ni siquiera había disponibilidad de medicamentos. Es difícil responder estas preguntas porque la respuesta es interna y tiene que ver con su manera de afrontar la enfermedad y muy seguramente con la tarea que tiene por hacer. Hoy está dada de alta. Se siente mejor que nunca, recuperó su peso y su color de piel. También hoy se mira al espejo y reconoce una mujer bonita. Dejó su cabello corto como un recordatorio de su nueva oportunidad y de la mujer que apareció tras su experiencia. Continúa en un tratamiento muy costoso que la expone a ciertos efectos secundarios peligrosos, pero siguen apareciendo los recursos, no se sabe de dónde y ella confía. No dudamos que una profunda transformación ha ocurrido en su interior y que su vibración es elevada a pesar de que siguen entrando químicos en su cuerpo. Vive en gratitud por cada día y aprendió a no resistir, sino a aceptar. Tiene mayor contacto con la naturaleza, es capaz de admirar el sol en las hojas de los árboles y el calor que genera en su cuerpo. La naturaleza es la mejor y más amorosa maestra. Sale poco a la calle porque su sistema inmunológico está deprimido, pero desde su ventana ve el vaivén de los árboles que no se resisten al viento y que reciben cada pájaro con alegría, ofreciéndole sus ramas para que haga su nido. Ve cómo se sueltan sus flores, dejando de vestirlos y cayendo suavemente al piso para adornar su paso. Ve cómo los pájaros aletean para remontar el vuelo y luego planean sin esfuerzo en las corrientes de aire. Ve cómo las flores explayan sus pétalos en una entrega absoluta al sol y a los insectos que se llevan su néctar y polen para hacerlas inmortales. Todo es una fiesta de dar, recibir y de entrega absoluta. Y en cada cosa, por minúscula que sea, está el amor manifestado. En las noches, Ana ora y trata de ver las estrellas. Se da cuenta de que para verlas es necesaria la oscuridad y que la oscuridad se presenta para que encuentre su propia fortaleza. Entiende que todos tenemos el poder y la fuerza para superar las oscuridades de nuestra vida y que la enfermedad ha sido un canal de conexión consigo misma. Está consciente de que ya no tiene resentimientos y que muchas de sus heridas profundas han sanado a través del autoperdón y la inocencia.
Se acepta íntegramente con su luz y con su oscuridad y fluye en la vida. Su mayor premio es ver a su hija tranquila, risueña y ya sin miedo. Terminando de contar la historia de Ana, me quedaba con la sensación de que seguramente habría algo más. Pensaba que mucha gente ha superado el cáncer solo con medicina alópata y otros con la holística. Algunos muy espirituales o con una vida saludable lo han contraído, al igual que otros que se autodestruyen cada día. Algunos muy religiosos lo han superado y otros igualmente religiosos no. Muchos han perdido la batalla y muchos la han ganado. ¿Cuál será entonces el secreto de la sanación? ¿Dónde está? Si no hay una receta y hacer una o mil cosas no garantiza un final feliz. La magia del universo me ha dado una respuesta hace unos días cuando ya este escrito estaba en proceso de revisión y lo quiero contar en el capítulo dedicado a Ana. Hace un tiempo aprendí que es necesario leer el libro que se cae de la biblioteca, porque tiene un mensaje para nosotros. He estado practicando esta recomendación muy atenta a lo que se me presenta ante los ojos y hace una semana me dispuse a limpiar un poco mi correo electrónico saturado y encontré accidentalmente un mail que me había enviado una amiga hacía varios meses y que no había abierto. Solo traía un archivo PDF sin ninguna explicación de su contenido. Se llamaba Muero por ser yo. Decidí descargarlo y a pesar del poco tiempo que tengo disponible, empecé a leer. Se me salieron las lágrimas y mi corazón saltó de alegría. En ese libro está el algo más que yo sentía que debía haber tras la sanación. Y ese algo más es lo que tenemos todos dentro. Deseo por tanto compartirlo, pues sé que en cierto modo, quizás sin tener absoluta conciencia de ello, es lo que ayudó a Ana a superar su cáncer. Muero por ser yo es un libro de Anita Moorjani, donde se relata su propia experiencia con el cáncer que la llevó a una gloriosa experiencia de casi muerte, SM en lo sucesivo. En esta experiencia, muy similar a otras que hemos contado a lo largo de este trabajo, conectó con la conciencia cósmica que relata Elizabeth Kubler-Ross y sintió de manera profunda su propia magnificencia en una fusión absoluta con el amor incondicional del universo. Ella regresó de aquel lugar maravilloso que no quería abandonar para contar al mundo una nueva percepción de sí misma como ser divino y su comprensión de los motivos que la llevaron a la enfermedad. Nacida en la India, la escritora vivió siempre en contradicción con su verdadera esencia. Esclava de las tradiciones de su familia, viéndose obligada siempre a hacer las cosas que no quería hacer, pasó su infancia y juventud en una constante autoconfrontación religiosa y social, con la desagradable sensación de no encajar en ningún grupo. Pero un día, consciente de que perdería el respeto de toda su comunidad, rompió su compromiso de matrimonio y abandonó la casa paterna para empezar a dar sus primeros pasos independientes. En esta etapa conoció el amor de su vida, que casualmente también era de origen hindú y que tenía el mismo espíritu libre que ella. Un día detectó algo anormal bajo su clavícula que resultó ser un tumor canceroso muy agresivo del tipo linfático. El cáncer era la enfermedad más temida por ella y se había llevado a 2 personas amadas recientemente, pérdidas de las que aún no se recuperaba. Decidida a no tratarse con medicina alópata, que había sido el tratamiento llevado por su amiga y cuñado, que habían perecido en el intento, viajó a la India y se sometió por unos meses a un tratamiento de Ayurveda que la mejoró notablemente. Pero al regresar a su residencia en Hong Kong, perdió la fe en él mismo ante los comentarios negativos y de incredulidad de su entorno. Y la enfermedad ganó nuevamente terreno en su cuerpo hasta llevarla a un gravísimo coma, totalmente anulada e imposibilitada de valerse por sí misma. En ese coma prácticamente falleció y experimentó su SM. Con una sensación de bienestar y plenitud absoluta, vio las escenas que se desarrollaban a su alrededor en el hospital. Vio a su hermano viajando desde la India para despedirse de ella y vio también a personas amadas ya fallecidas que le recibían con infinito amor. Había entre ellos y entre otras presencias de ese mágico lugar una comunicación telepática, pero sobre todo un amor indescriptible, una conciencia de expansión. Más que sentir su presencia física, era como una energía que la envolvía. Observó que cada vez que se conmovía ante el dolor que estaba pasando su familia ante su cuerpo inerte, sentía un gran apego inmediatamente seguido de la sensación de que algo la absorbía, la expandía y la hacía entregarse a un cuadro o plan mayor. Esa expansión ya no tenía límites.
haciendo que no se percibiera ninguna separación entre todos los demás y ella. Era como si se volviera de pronto todas las cosas y todas las personas y desaparecía todo apego y emociones hacia su familia que la lloraba. Y mientras se percataba de esas sensaciones, tenía plena conciencia de lo que estaba aconteciendo en el hospital en torno a ella. No solamente podía verlo todo como si tuviera una visión omnipotente de 360 grados, sino que podía sentir las emociones de su familia, el desaliento de los médicos, los pensamientos, las dudas, todo lo que tenían que ver con ella y más. Sentía que todos y todos compartían una misma conciencia. No parecía que se hubiese trasladado físicamente a otro lugar, era una especie de despertar de una pesadilla. La expansión seguía creciendo hasta hacerle sentir una inmensa felicidad, éxtasis, sobrecogimiento y un inmenso e indescriptible amor. Se sentía más libre y viva de lo que jamás había sido. Y en esa experiencia supo de pronto el motivo de su cáncer, su verdadero mensaje. Entendía ahora que Dios no es un ser, sino un estado de ser, y que ella era ahora ese estado de ser. Vio el transcurrir de su vida entretejiéndose como un inmenso tapiz lleno de imágenes donde cada hilo representaba una persona o situación de su vida y cómo su actuar había impactado en otros. Viendo ese tejido comprendió que se debía a sí misma y que era una expresión de su esencia propia y única. Actuar como alguien distinto a su verdadera esencia la privaba de su verdadero ser, de interactuar con los demás desde su propia naturaleza y, lo que es peor, despojaba al universo de lo que ella había venido a expresar aquí. El tapiz le mostraba claramente todo lo que le había llevado a la enfermedad, su rudeza consigo misma, su automaltrato, su autorrenuncia, el haber ocultado al mundo la belleza de su propia alma, el haberse plegado a lo que los demás esperaban de ella, el decir sí cuando quería decir no, su autoanulación y el callar su propia belleza y verdad. Entendió que solo por el hecho de existir era merecedora de todo el cuidado y del amor del universo. Fue consciente de la conexión entre todos, personas, criaturas vivientes, animales, plantas, insectos, objetos inanimados, hasta el cosmos mismo. Entendió profundamente dentro de su ser que el universo entero está vivo e infundido con conciencia que abarca toda la vida y la naturaleza, y que ella estaba inseparablemente ligada a la vida. Comprendió el concepto de unidad y cómo cada partícula, cómo cada uno de nosotros afecta todo el colectivo. Finalmente se dio cuenta de que su cáncer no era un castigo o la respuesta por algo malo que hubiera hecho. Era la culminación de cada decisión y cada pensamiento de toda su vida. Era la manifestación de todos sus miedos, del gran poder que había ejercido en ella. Su cuerpo era el reflejo de su estado interno, que no había estado consciente de su grandiosidad y conexión con todo lo que es. Si tan solo hubiera existido en ella esa conciencia, su cuerpo hubiera sanado rápidamente o nunca hubiera enfermado. Si se hubiera dejado ser el amor que todos somos, se hubiera curado y con ella a todos, porque el único propósito de la vida es ser nosotros mismos, vivir nuestra verdad y ser el amor que somos. En esta comprensión cósmica sintió la energía amorosa de su padre, envolviéndola y recordándole que era el momento de regresar si así lo quería, porque después no habría marcha atrás. Anita se encontraba en tal estado de éxtasis y felicidad que no quería volver a su cuerpo enfermo y lleno de dolor, pero se dio cuenta de que si volvía todo cambiaría. Su padre le dijo que sabiendo ahora la verdad sobre quién era realmente, era el momento de regresar a vivir y vivir sin temores. Regresa y vive tu vida sin temores. Podemos ver ahora la inmensa profundidad en una simple frase que seguramente hemos escuchado siempre. Regresa y vive tu vida sin temores, pero sabiendo quién realmente eres, sin máscaras ni creencias limitantes, en el conocimiento profundo de que todos somos luz infinita y pura del universo y que todos formamos parte de ese tapiz de la creación. Anita regresó a su cuerpo, exhausto y casi sin latido, sintiendo una profunda conexión con todos, un amor infinito hacia cada persona que se le cruzaba por delante. Anita empezó a recuperarse rápidamente para el absoluto estupor de todos los médicos. Todos se sorprendían, menos ella, que sabía que ya todo iría bien y que entendía la raíz del milagro. A continuación, algunas de sus reflexiones y cambios notables en su vida luego de la SM.
Se había enfocado en el miedo y en aprender sobre el cáncer, identificándose como alguien que lo tenía y no como alguien que tenía vida. Solo tenía que dejarse fluir, sin miedo, sin distinciones de lo bueno o lo malo, correcto o incorrecto, sin juicio hacia sí misma y hacia el resto de la humanidad. Entendió que aquellos que hacían mal estaban poseídos por la confusión, frustración y dolor hacia sí mismos. Entonces la compasión hacia todos ellos se adueñó de su corazón. No tenía que plegarse a ningún dogma religioso que no le gustara porque no habría un juicio final en la vida. Dejó de darle poder al mundo externo y empezó a verse como una parte integral de la totalidad mayor. Empezó a vivir en plenitud, alegría y gratitud. Anita Morjani concluye que todos tenemos la capacidad de autosanar y de facilitar la curación de otros porque cuando nos ponemos en contacto con ese lugar infinito interno donde somos seres completos, la enfermedad no puede permanecer en el cuerpo. Y al estar todos conectados, nuestra propia salud promueve la salud de los demás y del planeta. El libro de Anita está lleno de claves y reflexiones fundamentales y recomiendo ampliamente leerlo a detalle. A continuación agrego algunos tips adicionales que me parecieron relevantes para los fines de este trabajo. Cuando algo entra en nuestra conciencia, se vuelve parte de nuestro tapiz. Hay que dejar de buscar fuera las respuestas y confiar en nuestra guía interna, ya que nunca nos desconectamos del centro, que está en el presente. Nos dejamos atrapar por la ilusión de la separación. La felicidad y tristeza van de la mano, como la luz y la oscuridad, como el yin y el yang. La sensación de desconexión es la expresión de la dualidad. Debemos estar revisando continuamente si estamos en el centro, tanto física como emocionalmente. Lo normal de estar centrado es el sentimiento de paz. Somos poderosos con solo soltar, desapegarnos, abrirnos a todas las posibilidades. Cuando sabemos que somos amor, no necesitamos trabajar para ser amorosos hacia otros. Solo necesitamos ser fieles a nosotros mismos y tener conciencia de la importancia de nutrir nuestra alma cuidando nuestras necesidades. Nuestra vida es nuestra oración, nuestra obra maestra, nuestro regalo al universo y será nuestro legado al mundo. Ser felices y esparcir esa dicha por todos lados es la misión. Los métodos de sanación que elijamos deben ser aquellos que nos alejen del miedo. Habrá que estar continuamente apartándonos de las personas que no están en sintonía y que no ven la magia en cada forma de vida y que no la disfrutan. Nuestra divinidad va mucho más allá de la religión. Puedes tener la religión que elijas, pero no permitir que ella te separe de la unidad. Más ser y menos hacer. Para saber si tus acciones vienen de uno o de otro, mira la emoción detrás de esas decisiones. Miedo o pasión. Si hay pasión, está siendo. Nuestra Ana quizás no tiene conciencia profunda de lo que finalmente la sanó. Quizás sus pensamientos positivos, su fe, la confianza en la medicina, la meditación, la conciencia del poder de su mente y de su cerebro, su espiritualidad, los ojos de su hija, su familia incondicionalmente amorosa. La historia de Ana es una historia real, de una persona muy cercana a la que amamos mucho. El saber de su enfermedad nos hizo temblar, pensando que estar en Venezuela era entrar en la lucha con una marcada desventaja. Y ahora celebramos su victoria de todo corazón, con gratitud por su vida y por todo el aprendizaje que nos trajo su ejemplo. La acompañamos durante su proceso como parte de su red de apoyo y reconocemos su hermoso modelo de fortaleza, perseverancia y amor. Ana nos cuenta que no sintió miedo, que luego de la sorpresa de conocer su enfermedad, que la angustió especialmente por su hija, que acababa de perder a su padre, entró en una actitud sin miedo a la muerte, de aceptación y de conciencia de que haría lo necesario, lo que estuviera a su alcance, pero desde la confianza, alimentando sus ganas de vivir. Quiero usar sus palabras de cuando le pregunté qué creía realmente que le había sanado. Y dice así: yo desde hace tiempo venía pensando y estudiando que la mente es una gran sanadora, el pensamiento, el cerebro, y ahora mucho más que estudio a Joe Dispenza que lo dice muchísimo, al igual que muchos científicos. Entonces yo decía, si esto es verdad, este va a ser mi momento para probarlo. Aparte de que no sé por qué nunca sentí miedo a la muerte, no sé si es la misma espiritualidad con la que te conectas que dices, bueno, si es mi momento, llegó mi momento, pero si puedo afrontarlo, lo voy a afrontar. Todo lo que pueda hacer como un guerrero defendiendo su batalla o un soldado defendiendo su país,
yo tenía que defenderme. Ayuda muchísimo el hecho de que tengas una familia que te ame, que tengas una inspiración de vida, en este caso mi hija. Yo decía que no podía ser que la vida le arrebate a su papá y ahora le vaya a arrebatar a su mamá. Y yo creo que esa fue una de las cosas por las que más me afiancé a esto. Yo me entregué no a la muerte, sino que decía, Dios mío, soy de ti y en tus manos estoy. Todos los días escuchaba un mantra budista cantado por Tina Turner que me inspiraba muchísimo a arrodillarme y darle gracias a Dios por mi vida, por mi salud, a pesar de que me sentía mal. Yo le daba gracias a Dios por haberme puesto todos los medicamentos en mi camino. Le daba gracias a Dios por la gente que me ayudó, el tener gente que se preocupó y me ayudó, y entonces yo lo que hacía era dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por mi salud. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de vida, aunque yo no sabía lo que pasaría. Gracias, Padre, por todo. Pero no era un Dios de iglesia, no era un Dios católico, era el Dios universal de todas las creencias, la divinidad más allá del más allá. Y yo me conectaba con eso. Ese mantra, Nam-myoho Renge-kyo, es del budismo Nichiren, que es una salutación a la flor de loto que crece en los pantanos. Era un mantra de renacer de la vida en los peores momentos. No me apego a ninguna creencia religiosa específica, yo creo en Dios, pero me encanta escuchar de todo. Todo lo que me dé felicidad y tranquilidad espiritual lo acepto en mi vida. Ese mantra me conectaba profundamente con la divinidad, me invitaba a arrodillarme y darle gracias a Dios por todo. Me sentía feliz, tranquila, con una seguridad que nunca había sentido. También sentía la presencia de Jesús y sabía en el fondo que saldría de la crisis. Me hice todas mis quimio y me decía, tengo una semana para sentirme mal, de ahí no más. Y trataba de hacer mi vida lo más correcta posible. No me acomplejé por el pelo, por el seno perdido. Había momentos en que me deprimía muchísimo, pero yo culpaba las medicinas porque yo no tenía motivos reales para estar deprimida con tantas ganas de vivir que tenía. A veces sentía mucha culpa al ver que la gente que me ama estaba sufriendo por mí, pero a la vez me decía, tú no tienes la culpa. Incluso revisé la causa psicológica de mi cáncer y me di cuenta de que era por la falta de mi pareja, de ese hombre que estuvo conmigo durante tantos años y que al conectarme tanto con su cáncer lo reflejé en mi cuerpo. En resumen, me sanó primero y principal Dios. Segundo, el agradecimiento. Siempre agradecí mi salud perfecta, la gente que tenía a mi lado, mi providencia. Siempre agradecí todo, aunque yo no sabía lo que iba a pasar. Yo agradecía muchísimo el saber del amor de mi familia, el saber que mi cerebro es fuerte, que puedo sanar mi cuerpo yo misma. Han pasado 3 años desde que Ana detectó la bolita en su seno y se siente mejor que nunca. Si revisamos sus palabras arriba transcritas, vemos que ella usó la fe, la confianza, la energía de sus ganas de vivir, el agradecimiento, su poder mental, la biología de las creencias, el amor por su familia. Yo agregaría ese conocimiento intuitivo de la fuerza creadora del universo o Dios y su entrega profunda y completa a esa fuerza. En una ocasión pedimos para ella una terapia de respuesta espiritual y arrojó que su nivel de ego era de 0. Algo tan difícil en un mundo de dualidad. Ese resultado era la consecuencia de su entrega.